Estamos en el estudio de la segunda epístola de Juan y hemos avanzado ya hasta el versículo 7, por la gracia de Dios, y hoy vamos a comenzar a ver el versículo 8, que es nuestro texto clave. Lo hemos leído al inicio de cada mensaje, y dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, hoy empezaremos a ver este texto, pero debemos recordar un poco cómo llegamos hasta aquí, hermanos. Brevemente, en los primeros 4 versículos, perdón, en los primeros 4 versículos, bueno, Juan nos llevó a ver cómo la verdad prevalece sobre todas las cosas, prevalece en el tiempo, prevalece en la vida del que es de la verdad, prevalece sobre la injusticia, sobre la mentira, sobre todo aquello que no es acorde a la voluntad de Dios. Entonces la verdad prevalece, no se mantiene oculta y se manifiesta en la vida de todos los que han conocido la verdad. Así lo expresaba Juan, lo hemos visto cada uno de los versículos. Y la verdad es algo que se expone en la vida, hermanos. Es algo que no se puede ocultar. Como siempre decimos, no existe el SSJ, ¿no? El servicio secreto de Jesús, donde, sí, yo soy cristiano, pero que nadie se entere, ¿verdad? No existe eso. El que es de la verdad, anda en la verdad y hace las cosas por la verdad. Recuerden el tema de nuestros primeros 4 mensajes: nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad. Y anda por la verdad a causa de la verdad que permanece y estará siempre con el que es de la verdad. O sea, en base a la promesa de Dios, en base a la presencia de Dios en su vida, en base al sello del Espíritu Santo que está en él, que se opone a su carne para que no haga lo que quiera, en base a esta verdad de que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en base a la verdad de que Él empezó una obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, en base a esa verdad, Él permanece en nosotros, y por esa verdad, a causa de esa verdad, nosotros estamos siempre en la verdad, recibiendo la gracia, la misericordia y la paz suficientes para andar conforme al mandamiento del Padre. ¿Cuál era el mandamiento del Padre? Bueno, amando a todos los que han sido engendrados por Él. No solamente andamos en la verdad, sino que amamos la verdad y amamos al que es de la verdad. No solamente amamos al que engendró, sino que también amamos al que ha sido engendrado por Él, como dice Primera de Juan, capítulo 5. Entonces ese es el mayor motivo de gozo, como vimos, ver a los hijos de Dios andando en la verdad. Recuerden que había gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y también podemos ver ese gozo en la tierra cuando vemos que ese pecador que se arrepintió para salvación se sigue arrepintiendo cada día de su pecado para ser más y más como Cristo. Entonces, ver a los hijos de Dios andando en la verdad es ver la obra de gracia en la vida de un pecador. O sea, es ver la obra de Cristo hecha realidad en un pecador salvado por la gracia de Dios. Es ver el poder transformador de la verdad en esa vida. Literalmente es ver la verdad en acción, no solamente una verdad estática, fría, conceptual, sino ver la verdad en acción, la verdad en movimiento, la verdad vivida. Por eso el ánimo que se nos da es abundar en ello, abundar en la verdad. Por eso está este ruego apostólico, como también en otras epístolas, el apóstol ruega, no manda, no demanda, sino que ruega, porque la autoridad le ha sido dada para edificación, no para destrucción, no para abusar o para imponerse, sino para rogar en el nombre de Cristo, para rogar por amor a Dios, de que andemos como es digno del nombre de Dios. Y ese es el ruego apostólico, esa es la exhortación que cuida, que encontramos aquí en este pasaje, ¿no? Vivan por la verdad, amen como fueron amados por Dios, de esa forma tienen que vivir, porque el que ama ha conocido a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Y por qué esta exhortación cuidaba? ¿Por qué este llamado? Primero al testimonio de la verdad,
el amor como resultado de ese testimonio, ¿verdad? Si uno anda en la verdad, se va a ver manifestado en el amor en su vida hacia los demás, porque el amor y la verdad siempre van juntos, siempre van de la mano, son inseparables, no se puede andar en la verdad sin amar, y no se puede amar sin andar en la verdad. Es así, el primer y gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo se desprende de este, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a Dios, guardando sus mandamientos, ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, entonces, guardando el mandamiento de Dios, Dios me manda a amar a mi prójimo, porque ahí es el cumplimiento de la ley, ese es el amor. Entonces, ahí uno ve que el amor es algo práctico, el amor es algo que tiene evidencias, el amor es algo que se ve en los hechos. Entonces, ¿por qué esto tenía que hacerse evidente? ¿Recuerdan esa expresión? Vivan una santidad en la iglesia que sea insoportable para aquel que no es de Dios. Como diríamos, que se sienta rodeado por el amor de Dios, por la verdad de Dios, y que sea convencido de su propio pecado. ¿Por qué? ¿Por qué esta exhortación? ¿Por qué el cuidado? Bueno, como dice el texto, el versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, la respuesta, la razón, ¿por qué? Bueno, porque hay muchos engañadores en la iglesia. Hay muchos engañadores en la iglesia y que salieron de ella en nombre de Jesús. Es como cuando aquellos llegaron a Antioquía, donde estaban Saulo y Bernabé, que ya llevaban un año congregándose con los hermanos, enseñándoles la verdad a los hermanos, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez ahí en Antioquía, y llegan estos que vienen de Jerusalén y dicen que vienen en nombre de la iglesia y les mandan circuncidarse, guardar la fiesta, todo, como si fuera necesario para la salvación, ¿verdad? Entonces, en ese momento, la iglesia decidió enviar a Saulo y a Bernabé a Jerusalén para tratar este tema, para verlo, para resolver la disputa. Fueron a los apóstoles, fueron a donde estaba la palabra de Dios, a confirmar la verdad como era, y cuando ellos dicen, esos que salieron, nosotros no los enviamos. O sea, dicen que están hablando en nuestro nombre, pero nosotros no los enviamos. Y mandamos la verdad a través de nuestros amados hermanos Saulo y Bernabé, ¿verdad? Y otros hermanos de la iglesia que iban para dar testimonio de esa verdad. Entonces, hay muchos engañadores que han salido, que salieron, hay muchos con apariencia de piedad, pero que con sus hechos niegan la eficacia transformadora que la piedad tiene. Niegan su eficacia, ¿verdad? Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegan esa eficacia, su vida no ha sido transformada. Hay muchos que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, como decía Juan en Primera de Juan, el capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Como también dice Pablo en 1 Corintios 11, cuando dice que es necesario que se produzcan disensiones para que podamos ver quién es el que está aprobado, el que está aprobado por Dios, el que está en Jesucristo, el que se queda en la verdad, no el que sale y hace todo lo contrario al amor y a la verdad, ¿no? Negando la verdad, el que actúa en una forma contraria a la palabra. Y no porque haya salido de tal o cual iglesia, recuerde, siempre se trata de estar o de salir de la verdad. Esa es la medida, la verdad. No tal o cual iglesia, tal o cual denominación o tal o cual pastor. No, es ver si las acciones son conforme a la verdad. Y cuando las acciones no son conforme a la verdad, salieron de nosotros, salieron de esa manera, salieron de la verdad, salieron de lo que es la verdad de Dios, y sus hechos lo están demostrando. Por eso vamos a ir al versículo 8 una vez más, que dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Con la ayuda de Dios vamos a empezar a ver este texto y el tema, la verdad desnuda. La verdad desnuda.
y lo vamos a ver con la Escritura, pero vamos a rogarle a Dios que nos ayude a examinarnos honestamente y de esa forma reconocer y confesar nuestros pecados para ser más y más como Cristo y depender solamente de su gracia. Así que, hermanos, vamos a orar a nuestro buen Dios y Señor. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias, Padre, porque todo nos lo has dado en la obra de Cristo, en su persona, en su sacrificio perfecto. Él vivió la vida que nosotros no podíamos, pagó la deuda que no podíamos, nos reconcilió contigo quitando el pecado de en medio. Se sentó a tu diestra, Señor, en el trono, y nos abrió este camino a través de su sangre para que lleguemos a ti, Señor. Ya no confiando en nuestros méritos o buscando ser reconocidos nosotros, sino solamente confiando en su justicia, en tus muchas misericordias. Y venimos con el ánimo de hallar esa gracia, esa misericordia, ese oportuno socorro que nos has prometido, para que la palabra haya cabida en nuestros corazones y para que no solamente la podamos oír, Señor, sino ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a ver nuestro corazón como tú lo ves, hacer un examen de nosotros mismos en una forma honesta, profunda, y que no sea un examen según nuestras propias condiciones, Señor, sino a la luz de tu verdad. Gracias por este tiempo, Padre. Te rogamos como iglesia que nos edifiques. Sabemos que solamente tú das el crecimiento. Queremos depender solamente de ti. Y también te queremos rogar, Señor, por aquellos que no te conocen, que los salves para la gloria de tu nombre. Mi Padre, ayúdame, dame sabiduría de lo alto para compartir fielmente tu mensaje. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Muy bien. Ten cuidado de ti mismo. Otras palabras que también Pablo le dice a Timoteo, y ya a su tiempo lo veremos. Veremos estos cuidados que hay en la Escritura, que se repiten varias veces, de cómo debemos mirar nuestro propio corazón, de cómo debemos cuidarnos a nosotros mismos. Proverbios nos enseña sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay un cuidado que nosotros tenemos que tener de nosotros mismos, que hay un examen que debemos hacer, porque no lo que entra es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y a veces, hermano, al no mirar en nosotros mismos, al no examinarnos a nosotros mismos, no podemos comprender qué es lo que está saliendo, no podemos verlo, no podemos ver nuestra propia maldad. Y la razón de esta exhortación que está dando el apóstol Juan, obviamente inspirado por Dios, pero la razón por la que él exhorta a la iglesia implica, mis hermanos, un profundo y honesto examen personal del alma. Entonces, fíjense, él les dice, yo te ruego que anden en amor, que anden conforme al mandamiento, que vivan por la verdad. ¿Por qué? Bueno, porque han salido muchos engañadores. Hay muchos que con su vida no están confesando que Jesús es el Hijo de Dios, no están confesando a Jesucristo. Y enseguida vamos a ver eso. No están confesando a Jesucristo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y enseguida viene el cuidado personal. Mirad por vosotros mismos. Miren por ustedes mismos. Como veremos a su tiempo también en Hechos 20, cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos en Éfeso. Y les dice, porque yo sé que de entre vosotros mismos se van a levantar hombres perversos. Entonces, eso es fuerte, hermano, porque él está hablando con los hermanos y le dice, yo sé que de entre ustedes mismos se van a levantar hombres perversos, que quieran arrastrar tras de sí al rebaño de Dios, a aquellos que el Señor ha dado su sangre para salvarlos. Entonces, el llamado es a cuidar de nosotros mismos. Como dice también Jesús en Mateo 7, no mires la paja en el ojo del otro. Mejor saca primero la viga de tu propio ojo. No uses tu tiempo para juzgar al otro. Mejor examinate a vos mismo, a ver si estás en la fe,
¿O no sabéis que estáis reprobados a menos que Jesucristo esté en vosotros, como también vimos en el mensaje anterior, como dice 2 Corintios 13:5? Hay que hacer un examen personal, hay que mirar más hacia adentro que hacia afuera, hermanos. Pero cuando digo mirar más hacia adentro, no estoy hablando de egoísmo o de encerrarnos en nosotros mismos, sino de juzgarnos a nosotros mismos a la luz de la Escritura, mirarnos a nosotros con un justo juicio, con la luz de la Escritura, para ver si nosotros estamos honrando a Dios. Es muy fácil detectar y ver el pecado en los demás, es muy fácil juzgar a los demás por las apariencias, pero a veces nosotros mismos juzgamos nuestro propio corazón por la apariencia y no por lo que el corazón es realmente. Nosotros mismos hacemos de medida. Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, como si fuera un término legal, es hacer una profunda pesquisa, mis hermanos, con el fin de discernir las intenciones de nuestro corazón. O sea, investigar profundamente para encontrar evidencia, la evidencia en nuestro corazón. ¿Y cómo tiene que ser esto, hermanos? Este examen minucioso de nuestro corazón, que no solo nos va a llevar, miren, este examen que tenemos que hacer minucioso en nuestro corazón, no solamente nos va a llevar el tiempo que nos resta en la carne, para usar las palabras de Pedro en 1 de Pedro 4. No solamente va a llevar el tiempo que nos resta en la carne, con esto quiero decir lo que nos queda de vida. Ese texto nos enseña que Cristo terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a nuestra concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para poder hacerlo, debemos examinar profundamente nuestro corazón. Y uno dice, bueno, lo hago hoy, y después descanso hasta la semana que viene. No, no puede descansar. Tiene que velar y orar. Tiene que ser algo constante. A veces no podemos velar ni siquiera una hora con nuestro Señor. Debe ser algo constante, debe ser un examen continuo de nuestro corazón. Debemos desnudar nuestro corazón continuamente a la luz de la verdad, a la luz de la palabra de Dios. Y no solamente nos va a llevar todo el tiempo que nos resta de vida, hermanos, sino que también este examen profundo y minucioso de nuestro corazón va a ser doloroso y decepcionante. Va a ser doloroso y a la vez va a ser muy decepcionante. Es doloroso ver nuestra realidad y es muy decepcionante porque nos vamos a encontrar con que en el 99,9% de los casos no somos lo que pensábamos que éramos. No somos tan buenos como creíamos. No estamos tan bien como nosotros nos jactábamos de estar. Entonces va a ser doloroso, decepcionante, va a ser triste y angustiante por la gracia de Dios cuando veamos nuestro pecado. Pero también este examen minucioso del resto de nuestra vida, también, a pesar de ser doloroso y decepcionante, triste y angustiante, también va a ser purificante y edificante. Todo aquel que tiene esta esperanza, recuerda, ver a Dios cara a cara, ver a Jesús cara a cara, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Es a través de este examen que nosotros nos vamos purificando. Vamos quitando la maldad y poniendo en su lugar el carácter de Cristo. Entonces, es la palabra la que nos edifica. La palabra es la que nos edifica. Puede haber distintos medios para edificarnos, distintos medios de gracia, como la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra, los que Dios estableció en la iglesia para hacer esto, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Puede ser a través de la lectura personal, de la escritura, lo que fuera, por todos los medios de gracia, pero es la palabra la que nos limpia, y es la palabra la que nos santifica, y es la palabra la que nos edifica. Entonces también va a ser purificante y edificante. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este es un examen difícil de hacer, mis hermanos. Porque a veces nosotros somos engañados por nuestro propio corazón. Pero, por la gracia de Dios, la palabra siempre nos muestra un equilibrio perfecto. Siempre nos muestra un equilibrio perfecto. Uno ve este texto y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, se tuerce solo.
¿quién lo conocerá? Y eso parece desesperante, ¿verdad? Porque dice, bueno, entonces no hay esperanza, si nadie lo conoce, nadie lo puede ver, yo no lo puedo ver, me engaña en mi propio corazón. ¿Qué es lo que hago? Pero el versículo siguiente, el versículo 10 de Jeremías 17 dice, yo Jehová. Es una respuesta a la pregunta, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, o sea, investigo profundamente la mente, lo que, hermanos, nosotros aquí también llamamos corazón, y aquí queda claro cómo se usan los términos en una forma sinónima, son intercambiables. Entonces uno dice que examino, que escudriño la mente, dice Dios. Yo conozco el corazón, porque yo escudriño profundamente, investigo profundamente la mente, que pruebo el corazón, mente, corazón, como términos intercambiables. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, bueno, los caminos. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice Proverbios 3. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, reconoce al Señor en todo lo que haces en tu vida. Cuando habla de los caminos, habla de todo lo que nosotros emprendemos en nuestra vida. Y dice, reconócelo en todos tus caminos, reconoce a Dios en todos los caminos y Él enderezará tus veredas, porque nuestros caminos son torcidos por naturaleza. Entonces Él lo va enderezando. ¿Por qué, hermano? Porque solo Dios conoce las intenciones reales y profundas de nuestro corazón. Como diríamos entre nosotros, Dios sabe por qué lo hacemos. Pero no es que Dios sabe lo que nosotros decimos de por qué lo hacemos, sino que Él conoce lo que hay atrás de lo que nosotros decimos y aún de lo que nosotros mismos pensamos de nosotros mismos. Por esto, mis hermanos, el examen nunca debe ser en base a lo que uno ve de sí mismo. Uno no puede hacer un examen en base a lo que uno ve de sí mismo y en base a lo que uno cree que es. No, hermano, no puede ser así el examen. Siempre debe ser hecho en base a lo que Dios dice. Dice Pablo en 2 Corintios 10, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, ¿escuchó eso? Pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No son juiciosos. O sea, que uno se examine y se compare a sí mismo, consigo mismo, no es juicioso. Es cuando uno termina diciendo, bueno, sí, está bien, yo estoy mal, pero estoy mejor que aquel. ¿No? Mirá lo que hace aquel. Bueno, yo no soy tan malo como aquel. Bueno, si pensamos así, usted y yo estamos en un problema profundo. Y es un problema del alma. O sea, tal vez ni siquiera sale de nuestros labios, ni siquiera se lo decimos a nadie. Pero ese problema está en nuestra alma. Está en lo profundo de nuestro corazón. Entonces, nosotros sabemos que lo que estamos haciendo está mal, pero bueno, no es tan malo como lo que hace el otro. Al fin y al cabo lo hice por una buena causa. Al fin y al cabo lo hice porque, bueno, Dios sabe, Dios entiende, ¿no? Dice, comparándose consigo mismo no son juiciosos. Esa palabra para juiciosos, que es el griego suniemi, esa palabra significa traer o establecer juntamente. Traer o establecer juntamente. Traigo lo que yo creo que soy con lo que soy y lo pongo junto. Eso es para que nosotros metafóricamente podamos percibir y comprender uniendo las dos cosas. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Entonces, traer las dos cosas así, establecerlas juntamente, y entonces de esa forma podemos percibir, uniendo esas dos cosas, qué es lo que somos. Y cuando nosotros unimos lo que yo pienso de mí con lo que soy, bueno, me encuentro fenómeno. Me encuentro con que estoy muy bien, ¿verdad? Y entonces me enorgullezco y digo, wow, qué bueno que soy, qué bien que estoy. La verdad, Dios se sacó la lotería conmigo, ¿verdad? Menos mal que Cristo vino, porque ¿qué haría sin mí? Y hermanos, eso es un problema porque nuestro corazón se llena de orgullo.
no es el tipo de examen al que la palabra nos está llamando constantemente. Dice el texto de Proverbios 26, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? El texto termina diciendo, más esperanza hay del necio que de él. No solamente que no es sabio, sino que se engaña a sí mismo creyendo que es sabio. Está hecho 2 veces hijo del infierno. Ese es el problema, por eso dice, más esperanza hay del necio que de él. Del necio todavía hay esperanza. Este cree que es lo que no es. Entonces, no es bueno, mis hermanos, que nosotros seamos sabios en nuestra propia opinión. Y Pablo mismo ahí en 2 Corintios 10, al final del capítulo, dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O como diría en Romanos 2, la alabanza del cual proviene de Dios y no de los hombres. No es algo exterior, sino que es algo interno. Allá hablando de la circuncisión del corazón y esto hablando de las intenciones del corazón, pero siempre hablando de que es Dios el que ve en la profundidad del corazón. ¿Qué importa lo que tú digas de ti mismo? Esa es la realidad. ¿Qué importa lo que nosotros digamos de nosotros mismos, mis hermanos? Eso no es cuidarnos, eso es un autoengaño. No es cuidarnos, hermano, es autoengañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las cosas así, enseguida decimos, o siempre decimos, bueno, hicimos las cosas, yo hice esto por una buena razón. Pensamos que nuestros motivos para hacer lo que hicimos, o lo que estamos haciendo, o permanecer en lo que estamos haciendo, permanecer en nuestro pecado, permanecer en aquello que no es acorde a la verdad, en aquello que no es acorde al amor, proceder en contra de la verdad y del amor, y aún así seguir pensando que lo que estamos haciendo, decimos, nuestros motivos siempre son justos. No había otra forma de hacerlo. No se puede hablar, no se puede tratar, no había otra forma de hacerlo. Entonces, prefiero ofender a Dios, prefiero ir en contra de la verdad porque mis motivos siempre son justos. Eso es compararse con uno mismo, hacer juicio en base a uno mismo. Lo miramos y decimos, nuestras razones siempre son lógicas. Decimos, ¿y qué querías que hiciera? Mira la situación, mira la circunstancia. No había otra cosa para hacer, ¿te das cuenta? Es lógico, hice lo que tenía que hacer. Entonces vienen los que se amontonan conforme a su concupiscencia y nos soban el lomo, nos soban la espalda, nos golpean y dicen, sí, claro, yo te entiendo, la verdad, yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera procedido de la misma manera. Qué bien que hiciste. Vení, vamos a juntarnos para hacer lo que queremos y dejemos a Dios de lado. Echemos de nosotros sus cuerdas, sus ligaduras, rompamos todo lo que nos relaciona con el Cristo, con el Hijo de Dios, y vayamos a vivir una religión falsa, fría, sin la verdad, y donde nos consolemos y nos animemos a nosotros mismos a seguir así, con una conciencia muerta, hasta la condenación eterna en el infierno. Por eso se amontonan los maestros conforme a su concupiscencia, porque no soportan la sana doctrina, no soportan la verdad. Entonces, cuando decimos que tenemos una buena razón, que nuestros motivos son justos, cuando decimos que nuestra decisión es lógica, lo que hacemos es decir a los 4 vientos, miren, Dios y yo sabemos cómo son las cosas y con eso me basta, con eso me alcanza. ¿Sabe cuál es la palabra para eso? Hipócrita. Hipócrita. Dios y yo sabemos cómo son las cosas y con eso es suficiente. ¿De verdad? ¿La verdad te avergüenza que no la podés decir? Solamente Dios y vos la saben y no es acorde a la verdad, que es una verdad nueva, es otra revelación, es algo diferente a la Escritura. Es una hipocresía total. Eso no es conducirse conforme a la verdad. Oh sí, Dios y yo sabemos y con eso me basta. Claro que Dios sabe. Claro que Dios sabe la verdad. Dios conoce la intención del corazón. Y el hipócrita sigue, va más allá, es desafiante. Porque entonces, cuando se encuentra confrontado por su pecado, dice, bueno, dice alguno, Dios dirá. Hermanos, eso es terrible. Eso es terrible. Porque cuando dicen Dios dirá, lo dicen esperando que el tiempo les dé la razón.
¿Y cómo les daría la razón el tiempo? Bueno, con la caída del otro, con la caída del que lo estaba confrontando. Entonces después el que lo confrontó con su pecado, o los que lo confrontaron, si caen, si les va mal a los ojos de los hombres, entonces después dicen, ¿viste? Yo tenía razón. Al impío le va bien en este mundo. Al impío le va bien en este mundo. Al justo no. Pero el impío juzga por las apariencias, no juzga con justo juicio. Entonces, según el éxito del otro, dice, mirá, tan mal no debe estar, mirá qué bien que le va. Entonces esa persona no cree en Cristo, porque Cristo padeció haciendo el bien. Terminó con una muerte horrible en la cruz del Calvario porque era la voluntad del Padre. No fue exitoso para todos estos que piensan así. Entonces no es así, eso es una hipocresía. No es Dios dirá, no, Dios ya dijo, y lo que dijo está en su palabra. No va a decir algo nuevo, no va a decir algo que cambie lo que ya está escrito, no, Dios ya dijo. Y es a lo que ya dijo a lo que hay que ajustarse. Por eso cuando dicen, mirad por vosotros mismos, hermanos, por eso para medirnos, no podemos estar confiando en nosotros mismos, lo que nosotros pensamos nosotros mismos, en nuestra lógica, en nuestro raciocinio, no. Por eso para medirnos, para compararnos, para examinarnos imparcialmente, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra. Para medirte, para compararte, para examinarte en una forma imparcial, ve a la palabra de Dios. No a lo que el hombre dice, no a lo que... Si lo que el hombre dice es acorde a la palabra, está yendo a la palabra. Pero no te quedes con alguien que te da la razón, o que te dice, no, tranquilo, que así estás bien, sin una razón bíblica, sin llevarte a la palabra. Porque eso no viene de Dios. Dios no va a hablar de ninguna otra manera. En otro tiempo habló de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es su confesión, el Hijo es su palabra, es el Verbo. Tenemos la palabra escrita y Él es la palabra viva. Entonces ahora nos habla por el Hijo, nos habla por su palabra, por su verdad. No va a decir nada nuevo. Es acorde a esta verdad. Y es acorde a esta verdad que debemos compararnos, examinarnos profundamente. Es acorde a esta verdad que debemos mirar por nosotros mismos y cuidarnos para no terminar siendo nosotros de tropiezo para otros. Ve a la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra. Mis hermanos, como esa espada de dos filos que corta, que divide, que separa todo aquello que parece estar unido y parece que trabaja junto. Estos ejemplos que se dan acá, que se describen, parece que está todo unido, que trabaja junto. Está unido, dice, en una perfecta armonía. Pero sin embargo viene la palabra y corta eso, lo divide y muestra la realidad. Muestra la realidad. Dice 1 Corintios 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? El espíritu del hombre que está en él. Entonces tú imaginas, y puedes estar imaginando que estás haciendo bien a tu alma, puedes imaginar que eres justo y que lo que haces es correcto. Puedes imaginar lo que quieras. De hecho, el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, y eso habla, esa palabra, el griego frenapateo, habla de quien a sí mismo se engaña, de alguien que imagina en su propia mente que es algo que no es. Entonces, tiene en su imaginación un concepto muy alto de sí mismo, entonces imagina que es lo que no es, y no lo puede medir con la palabra. Y a sí mismo se engaña. Entonces uno puede estar imaginando, no, yo hice esto porque esto es para el bien de mi alma. Yo debía hacerlo por el bien de mi alma. Debo hacerlo porque esto es justo, porque esto es correcto. Pero eso que estás haciendo no es acorde a la palabra. Entonces, si no es acorde a la palabra, no puede ser justo, no puede ser correcto, y no puede ser para el bien de tu alma. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta.
hace bien al alma, es agradable a Dios y nunca contradice la voluntad de Dios, es perfecta. Entonces, si lo que uno está haciendo y se imagina que es bueno para el alma, que es justo y que es correcto, si no es acorde a la palabra, entonces lo que está mal no es la palabra, es la imaginación de uno o el alto concepto que uno tiene de sí mismo y de su capacidad de discernir. No, porque yo tengo mucha experiencia. Yo he pasado por muchas de estas cosas. Yo he estado en muchos lugares. He visto muchas situaciones. Bueno, lo siento, todos tenemos un pasado. Todos hemos pasado por cosas, hemos visto cosas. Pero en ningún lugar de la palabra se nos llama a vivir por la experiencia de otro, sino a vivir por la palabra y a examinarnos a la luz de la palabra y a juzgar las cosas con justo juicio, según la palabra, a medirlas con la palabra, a establecerlas juntamente con la palabra y a discernir con la palabra. No hay otra forma de hacerlo. O sea, uno puede pensar muchas cosas, pero no hay otra forma. Entonces uno puede pensar que está haciendo bien su alma, que lo que hace es justo y que es correcto, pero va a la palabra y esa armonía entre el alma y el espíritu se divide. Esa armonía entre lo eterno y el pensamiento del hombre se divide por la palabra. ¿Por qué? Se divide para mostrar la verdad, para mostrar las intenciones, para desnudar las cosas y verlas como Dios las ve. O sea, todas las cosas están desnudas, dice el texto siguiente, delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y lo que Dios hace es, a través de la verdad, desnudarlas. La verdad desnuda. La verdad desnuda las intenciones de nuestro corazón. La verdad desnuda y pone en evidencia lo que somos. O sea, corta, divide. Dice, discierne del griego críticos, critica los pensamientos y las intenciones del corazón. Y los pone, los separa. Y te dice, mira, esto es lo que vos querías hacer, pero esto es lo que hiciste. Esto es lo que vos tenías en mente, pero esto es lo que hiciste. Y eso solamente lo hace la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿Recuerdan a los amigos de Job cuando llegó Eliú? Y espero no equivocarme con el nombre. Llegó Eliú y dice, ninguno de ustedes puede redarguir a Job. No, claro que no. Porque la única que puede redarguir es la palabra. La única que nos redarguye, que nos convence de pecado, es la palabra. Entonces uno va a la palabra y la palabra desnuda las verdaderas intenciones del corazón, lo separa de aquello que parece que están dando juntos y dice, mira, para vos en tu mente esto está unido y esto está andando bien, pero yo te voy a decir la verdad, dice Dios, y te lo digo con la palabra. Entonces la espada corta, divide, separa y te dice, esta es la verdad, estas son las intenciones de tu corazón, acá está tu pecado. Es doloroso, es decepcionante, porque de repente uno se encuentra y dice, pero yo todo este tiempo pensé que estaba... No importa, gloria a Dios. Mira para atrás y no importa el tiempo que haya pasado. Es la gracia de Dios la que te sostuvo en pie hasta acá, y Dios te trajo hasta acá por los medios que hayan sido, para que hoy veas que eso no le agrada a Dios, y que en la obra de Cristo hay perdón para que uno pueda confesarlo, saber que Él es fiel y justo va a perdonar ese pecado, limpiarnos de toda maldad y darnos la gracia suficiente para seguir adelante cada día. Entonces, ¿qué importa el tiempo? Nunca es tiempo perdido. No se puede volver atrás y cambiar nada, no es tiempo perdido. Pero hoy Dios te está hablando, entonces no es tiempo perdido. Y Dios hoy te está mostrando la verdad, no es tiempo perdido. Pero ¿cómo voy a hacer? Yo dije, ¿con quién quieres estar bien? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Cuál sería el punto? ¿Vergüenza de lo que van a decir de mí? Si no te preocupa lo que Dios dice, que es quien es el único que te va a recibir la entrada y te dirá, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entonces tienes un problema. Si estás preocupado por la apariencia, si estás preocupado por el alto estándar en el cual te tienen los demás, o qué va a decir fulano, mengano, sultano, o qué van a decir aquellos a los que yo le dije que las cosas eran así. Bueno, lo que van a decir es que el hombre se puede equivocar, pero Dios no.
y que cuando el hombre se equivoca, la obra de Cristo es suficiente y se le dará gloria y gracias a Dios por su maravillosa gracia que cubre todos nuestros pecados. No te preocupes por el que dirán, preocúpate por lo que Dios dice. Esa es la cuestión. Entonces la palabra nos redarguye, nos convence del pecado. Y ahí vamos a ella, porque ella es útil para convencer de pecado y benigna y amorosamente llevarnos al arrepentimiento. Eso hace Dios, a través de su palabra. No es que Dios te convence de pecado y te dice, viste qué malo que sos, ahora arreglate como puedas. No. No. Por eso Dios nos muestra nuestro pecado a través de su gloria en Cristo. Para que su gloria brille sobre cualquier pecado. Y para que veamos que Cristo hizo lo suficiente para que tengamos esperanza. Él convence de pecado, la palabra nos convence de pecado, para que pasemos de esa calma orgullosa de nuestra propia razón. Sí, porque yo estoy bien, ¿no? Escucha a las personas. ¿Cuántas veces dicen, yo estoy bien, ¿eh? No, mirá, no, yo estoy bien, yo estoy en paz, estoy tranquilo. A veces es una calma orgullosa, nada más. Es una forma de dormir la conciencia. ¿Por qué? Porque esa calma orgullosa no tiene ninguna razón de ser en la Escritura. Y la Escritura nos convence de eso, de que nuestra calma es una calma orgullosa, nos muestra nuestro orgullo. O sea, estás tranquilo, estás en paz, pero estás haciendo las cosas mal. Es una calma orgullosa. Y lo que hace la palabra es convertir esa calma orgullosa que puede haber en nosotros, la transforma, la convierte, la lleva al espanto de nuestro propio pecado. Nos lleva ahí, nos lleva a espantarnos por nuestro propio pecado. Yo pensé que estaba bien, no puede ser. Esto he estado haciendo. Dios, perdóname. Nos espantamos de nuestro propio pecado. Por eso decía, es doloroso y decepcionante. Nos angustia, nos entristece. Nos espanta nuestro propio pecado. Y convencidos de nuestro pecado, entonces en ese momento lo confesamos, nos apartamos en plena dependencia de la gracia de Dios. Esa convicción de pecado, mis hermanos, es humillante. Es decepcionante, lo vuelvo a decir. Porque es así, es humillante y decepcionante ver nuestro propio corazón a la luz de la palabra. Ver las intenciones, no ver la religión, no seguir reglas religiosas de tal o cual iglesia o de tal o cual denominación. No. Es nuestro corazón a la luz de la palabra. Desnudado por completo por la palabra. Y es humillante, es decepcionante, porque las cosas no eran como nosotros pensábamos, ni estábamos tan bien como nosotros creíamos. Y aunque es humillante y decepcionante, también es reconfortante ver la obra de Cristo en la misma palabra. Mantiene el equilibrio. Me reconforta ver que Cristo pagó por ese pecado y que Él es fiel y justo para perdonar ese pecado y limpiarme de toda maldad. Es vergonzoso, mis hermanos, que la verdad de nuestro corazón sea desnudada y puesta en evidencia, pero es maravilloso ver la verdad de que para la abundancia del pecado sobreabundó la gracia de Dios. Es maravilloso verlo así. Es cierto, yo veo mi pecado, pero me lleva a amarlo más y más a Dios, porque Él hizo la obra y su gracia es sobreabundante por sobre todo en mi maldad y sobre todo en mi pecado. Es triste y angustiante, hermanos, ver el desvío de nuestra maldad, pero es consolador y sanador ver las llagas de nuestro Salvador con las que nosotros fuimos curados. Hoy se mencionaban esas llagas en los salmos que leímos. Isaías 53 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Es consolador y sanador ver a Cristo de esa manera. A veces creemos que la convicción de pecado es a sentir fría intelectualmente, es agarrar y decir, eso está mal delante de Dios, ok, bueno.
Está bien, gracias por el dato, buena info. Qué bueno, la verdad que me agregaste algo que no sabía. Pero me voy y sigo igual. Hermanos, eso no es convicción de pecado. Eso no es convicción de pecado. La realidad, mis hermanos, es que la convicción de pecado produce un vacío totalmente oscuro y aterrador alrededor del alma que nos desespera y solamente nos permite ver una luz, una sola luz en la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo, como único horizonte de nuestra alma. La convicción de pecado nos muestra la oscuridad de nuestra maldad, pero automáticamente nos lleva, cuando el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio, cuando convence a los hijos de Dios de su pecado, automáticamente los lleva a la obra de gracia de Jesucristo para que veamos la gloria de Dios y descansemos enteramente en Él. Que seamos limpiados por su gracia, que seamos perfeccionados a la imagen de Cristo por su gracia. Es ahí a donde nos lleva la verdadera convicción de pecado, cuando Dios hace la obra. La convicción de pecado no deja otra opción que ir humillado y quebrantado a la cruz de Cristo, golpeándonos el pecho, cabizbajo y diciéndole a Dios: Dios, sé propicio a mi pecador. No vengo a reclamarte nada, no vengo a exigirte nada, vengo para que si quieres me limpies. Vengo totalmente entregado a ti, sin ninguna demanda, sin ningún trato para hacer. Vengo acá sabiendo lo que soy, diciéndote: Señor, si quieres, puedes limpiarme. La convicción de pecado no te deja seguir adelante tranquilo con nada en tu vida. Si primero no confiesas, no restauras tu comunión con Dios, no vas a poder seguir. Eso es verdadera convicción de pecado. Obstruye tu pensamiento, obstruye tu forma natural de vida, cambia tu semblante, tus huesos empiezan a consumir, como dice la palabra. Hasta te llegas a enfermar cuando hay convicción de pecado y quieres vivir sin confesar el pecado. Porque la obra de Dios es perfecta y Él va a limpiar a sus hijos. La convicción de pecado hace que mires tus pies y los veas salpicados de la sangre derramada por tu Salvador en la cruz del Calvario por ese mismo pecado. Mira tus pies y dices: estuve pisoteando tu sangre, Señor. Ah, ok, bueno, gracias por la información. ¿De verdad? ¿De verdad no puedes seguir viviendo normalmente? Ah, gracias por la información. Ah, mira vos, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Bueno, gracias. No. No, si puedes vivir así, tu alma está en un peligro eterno. Y el terror caerá sobre ti repentinamente. Un hijo de Dios no puede vivir así. A un hijo de Dios le duele su pecado. A un hijo de Dios le pesa la sangre derramada por Cristo. No la quiere pisotear. Anda en temor todo el tiempo de su peregrinación y va mirando con cuidado porque no quiere pisotear la sangre que Cristo derramó. No quiere volver a deleitarse en aquellas cosas por las cuales Cristo tuvo que morir. No quiere obstinarse en aquellas cosas por las cuales Cristo derramó su sangre. No, la convicción de pecado nos hace ver lo que hicimos. Nos hace ver nuestra ofensa a Dios. O es cierto, tal vez ofendimos a alguien más, tal vez esto dañó a otro, es cierto. Pero lo primero que se ve en la convicción de pecado es que nosotros ofendimos a Dios, que maltratamos a nuestro Salvador, que contristamos al Espíritu Santo y no podemos seguir viviendo así. No lo toleramos, es insoportable. La convicción de pecado hace desaparecer todos nuestros argumentos. Hace desaparecer todos tus argumentos para haber hecho lo que hiciste. Los hace desaparecer por completo. Y no solamente los hace desaparecer como excusa, como justificación, los hace desaparecer de esa manera, pero los vuelve en tu contra. Los vuelve en tu contra y te lleva a quitar toda excusa y solo esperar en las muchas misericordias de Dios. Eso es redarguir, eso es convencer de pecado. Volver nuestros argumentos en contra de nosotros mismos. Saca nuestro argumento de esos buenos motivos, esa justificación que tenemos para hacer lo malo, lo saca
y lo vuelve en contra nuestro y te dice, mirá, esto que hiciste ofende a Dios, pisotea la sangre de Cristo. Ese mismo argumento que era una excusa, ahora es lo que nos convence de pecado. La convicción de pecado, mis hermanos, hace que cuando no amás a los hermanos, te veas como un homicida en cuyas manos cae la sangre de ellos. Eso es lo que dice en Primera de Juan, ¿verdad? En el capítulo 3. Dice en el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces no es nada más que, sí, tengo que amar a los hermanos. No. No amar a los hermanos es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión que nos pesa. Porque eso es lo único que nos distingue como discípulos de Cristo. El amor a Dios y a los hermanos. Todo lo demás que puede haber, que nos relaciona con Cristo, procede de esa verdad, del amor a Dios y el amor hacia los hermanos. Procede de esa verdad. La convicción de pecado hace afligirse y lamentarse y llorar, como dice Santiago 4, versículo 9. Hace que la risa se convierta en lloro, hace que el gozo se convierta en tristeza. No hay una convivencia posible con el pecado. No hay convivencia posible con el pecado para el Hijo de Dios. No. No puede vivir así. No puede. La simiente de Dios está en él y no puede seguir pecando. No puede. No lo soporta. Pero, mis hermanos, el contraste es que los engañadores son totalmente insensibles. Sus conciencias están cauterizadas. No pueden sentir dolor por el dolor que causan. No sienten dolor por el dolor que causan. Sí, yo sé que lo que hice estuve mal, bueno, pero tengo mis razones. No entendió nada. No conoce la palabra, no conoce la verdad. Yo sé que estuve mal, sí, les pido perdón, pero si te he visto no me acuerdo. No tienen dolor. Pero no es que no tienen dolor por el otro, no tienen dolor por su pecado. Alguien le preguntó una vez a alguien, a un pastor, después de una predicación, dice que era un joven, es una historia, yo no sé si es verdad o no, pero me sirve el ejemplo. Se acercó y le dice, tratando de atrapar al pastor después que había predicado, le dice, dígame, ¿usted sabe cuánto pesa el pecado? Entonces el pastor, pensando, le dijo, yo te voy a hacer otra pregunta y después te contesto. Dice, decime algo pesado. Y dice, una bolsa de cemento. Bueno, si vos pones un muerto en el piso y le tirás la bolsa de cemento encima, ¿el muerto se va a quejar? ¿Lo va a sentir? No. ¿Por qué? Porque está muerto. Es por eso que no sabes cuánto pesa el pecado. Es por eso que no conoces el peso del pecado. ¿Cómo puede ser que el pecado no nos duela, mis hermanos? ¿Cómo puede ser que el pecado no nos aplaste? ¿Cómo puede ser que el pecado no nos quite la respiración, hermanos, de la opresión que hace sobre nosotros? Los engañadores están totalmente insensibles. Las conciencias cauterizadas no sienten dolor por el dolor que causan. Su orgullo y egoísmo los lleva a pensar solo en ellos mismos, en su propia razón, en sus propios motivos, en lo suyo propio y no en lo que es de Cristo Jesús. Por eso es que dice el texto del versículo 7 que los engañadores no confiesan con sus vidas que Jesucristo ha venido en carne. Recuerde lo que era la confesión, que lo vimos en Primera de Juan. No es solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Lo que hacemos es nuestra confesión de vida. Y una vida sin convicción de pecado, una vida sin la verdad, una vida sin amor, es una negación de que la obra de Cristo haya sido eficaz en sus vidas. O sea, con sus hechos niegan que ese hombre llamado Jesús sea el Cristo. Por eso ahí Juan, inspirado por Dios, dice Jesucristo, ¿no? Ese nombre compuesto que nos habla de la humanidad y de la deidad.
porque es el ungido de Dios, el Cristo, ¿verdad? ¿Y quién era el Cristo? Bueno, Jesús, es lo que hacía Pablo cuando predicaba el Evangelio. Le mostraba con las Escrituras que ese hombre llamado Jesús era el Cristo prometido por Dios, el ungido de Dios. Entonces con su vida están negando a Jesucristo. Niegan que Jesús sea el Cristo y así están negando que su venida haya logrado el propósito de terminar con el pecado. ¿Por qué terminó con el pecado? Para que nosotros ya no vivamos esclavos de la concupiscencia, sino conforme a la voluntad de Dios. Y al no vivir conforme a la voluntad de Dios y seguir la concupiscencia, lo que están diciendo, la obra de Cristo no alcanza. Y como diría Hebreos, entonces no queda más sacrificio por el pecado. Estás en un problema grave. Niegan que su carne y su sangre haya destruido por medio de la muerte al emperador de la muerte, o sea, al diablo. Niegan esa victoria que fue exhibida en la cruz del Calvario cuando él clavó el acta de los decretos que nos era contraria, esa cruz que quedó vacía, que quedó atrás, porque él fue sepultado y el tercer día se levantó victorioso de la muerte, resucitó glorioso y dio testimonio del juicio por el pecado, dio testimonio de que él hizo la voluntad de Dios y que era imposible que la muerte lo pudiera retener porque él mismo es la vida, y luego de dar ese testimonio ascendió al trono de la majestad en las alturas, a la diestra de Dios, y se sentó en su gloria para gobernar soberanamente todo lo que pasa, todo lo que sucede en favor de los que le aman, de los que guardan sus mandamientos, de su pueblo, de los que son sus hijos. ¿Para qué? Para lograr el propósito de que todos seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Pero ellos lo niegan, los engañadores lo niegan, niegan que su nacimiento bajo la ley haya sido suficiente para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, un pueblo peculiar, un pueblo distinto. Ese pueblo es celoso de buenas obras, es un pueblo distinto a todos los pueblos de este mundo, que solamente está buscando con todo su ser hacer lo que a Dios le agrada. Sus vidas, la vida de los engañadores, niegan la eficacia de la manifestación de la gracia de Dios que nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y así, descaradamente, engañan y son engañados, yendo de mal en peor, aunque su vida terrenal sea exitosa, aún religiosamente. Al impío le va bien. Quédense tranquilos que al impío le va bien. Y algunos religiosos juzgan la vida de otros. Oh, mirá los años que lleva de ministerio. ¿Y qué? Hay tantos perversos que vivieron tantos años y por eso son buenos. ¿Por eso están agradándole a Dios? No, piénselo distinto. ¿Sabe qué? Eso es lo único que van a tener. Eso es lo único que van a tener. Porque cuando estén delante de Dios serán condenados por toda la eternidad. No medimos a nadie, ni nos medimos a nosotros mismos por los logros terrenales. Solamente lo podemos hacer a través de la palabra. ¿Estamos en la verdad o no estamos en la verdad? No hay otra forma de medirlo. No importa el éxito terrenal, importa estar en la verdad. Estos engañadores hacen lo suyo propio y con su injusticia detienen la verdad, oponiéndose a Cristo y buscando ocupar su lugar. Ese es el espíritu del anticristo, manifestándose en la iglesia. Por eso la exhortación que cuida dice: anden en la verdad, vivan por la verdad, ámense unos a otros, anden en amor. Porque los que no se conducen así no son de la verdad. Son engañadores y anticristo. Por eso, cuídense a ustedes mismos. Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Préstense atención. Tengan cuidado de sí mismos. Examínense a ustedes mismos. Si alguien hace esas cosas, es engañador y anticristo. Asegúrense que están en la verdad. Dejen de lado sus sentimientos y emociones, dejen de lado su propia prudencia, dejen de lado su propio parecer, mírense a la luz de la palabra. No dejen crecer la maldad en su corazón. Córtenla con la espada de la palabra. Mantengan el jardín del alma limpio, alumbrado y sostenido por el sol de justicia. Mirad por vosotros mismos, que la verdad los desnude.
Mis hermanos, la verdad de Dios desnuda las intenciones del corazón. Miremos por nosotros mismos, que no seamos nosotros los próximos engañadores, hermano. Cuidémonos y que el Señor nos dé la gracia para seguir creciendo en su gracia y conocimiento y así ser cada vez más y más como Cristo y seguir adelante hasta que Él venga. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por Cristo, gracias por su obra, gracias por tu verdad. Oh Padre, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y a servirte, Señor, haciendo las cosas como a ti te agradan. No como nos parece mejor, no como nosotros pensamos que debería ser, sino como tú dices que son, Señor. Que podamos ser la iglesia que tú dices que debemos ser, los hijos, los discípulos, los siervos que tú dices que debemos ser, haciendo lo que tú dices que debemos hacer y mostrando la verdad a través del amor a ti y a los hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego por aquellos que aún no te conocen. Señor, ámalos primero para que ellos te amen a ti. Tráelos a ti para la salvación de su alma. Te ruego y agradezco todo esto, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermanos.